Buenos días. Hoy vamos a abrir nuestras Biblias, lo pueden seguir aquí en la pantalla, en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y queremos dar gracias al Señor por la alabanza, por la comunión, por el lindo tiempo que estamos teniendo. Le damos gracias al Señor también por aquellos que nos visitan. Esperemos que el Señor les hable, los que estamos aquí, que somos de Ciudad de Gracia, que Dios nos permita seguir la buena obra. Así que vamos a leer el capítulo 2 del versículo 42. Dice la palabra, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias nuevamente por este día. Padre, gracias porque tú creaste este día, Señor. Tú nos permites hoy reunirnos con la finalidad de traerte gloria y edificarnos, Señor, trayéndote gloria, Señor, alabándote, aprendiendo de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de nosotros. Padre, con la necesidad de cada quien. Padre, sabemos que aquí hay corazones que están atribulados. Hay personas, Señor, con necesidades físicas, económicas. Padre, yo te pido que tú nos permitas en esta mañana concentrarnos en ti, Señor, el Dios bueno, el proveedor, Señor, el que de antemano ha preparado camino para que nosotros andemos. Padre, ayúdanos a confiar en ti. Padre, y permítenos que tu Espíritu se pase en medio de nosotros. Y, Señor, que también nosotros podamos aplicar tus verdades en nuestros corazones. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén. Bueno, hermanos, como nosotros hemos estado estudiando en las últimas semanas los valores de Ciudad de Gracia, hemos visto enviados en misión, mayordomos generosos, líderes siervos, y hoy nosotros vamos a ver uno de los más aclamados, que es vida en familia. A todos nos gusta esa idea de nosotros vivir como familia y cómo eso se refleja en una congregación que trata de imitar, copiar y practicar las enseñanzas de los apóstoles y las cosas que practicaban en la iglesia primitiva. Yo quiero comenzar con la pregunta, ¿qué es la iglesia? En nuestro curso de visión y fundamentos, hay una cita de Dati Lewis que dice, las metáforas describen a qué se parece una iglesia. Y hace referencia a la luz, a un rebaño, campo, edificio. Pero presten atención, pero la familia no es una metáfora, es una descripción literal del fenómeno que nos conocemos como la iglesia. Y el versículo 19 del capítulo 2 del libro de Efesios dice, así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois ¿de qué? De la familia de Dios. El Señor en su misericordia nos ha permitido a nosotros tener el título de hijos de Él. Nosotros somos adoptados en su familia. Y la pregunta es, ¿cómo se refleja eso externamente, que nosotros somos parte de la familia de Dios? Bueno, nosotros podemos ver aquí en el primer punto, en el versículo 42, dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Lo primero que vemos ver, el primer distintivo
de una familia de Dios es que la familia de Dios persevera en las enseñanzas de los apóstoles. La Biblia dice la doctrina simplemente significa las enseñanzas. Y cada uno de nosotros pertenecemos a una familia, nosotros representamos nuestras familias y Dios en su gracia, por medio de su Espíritu, nos ha dado el privilegio de ser adoptados como hijos de Él. En el versículo 37 y 38 del capítulo 2 dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo, arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de su pecado y recibirán el don del Espíritu Santo. En estos dos versículos Dios nos muestra cómo es que Él nos llama a nosotros a ser parte de la familia de Dios. La Biblia nos dice que después de Pedro predicar el mensaje de Pentecostés, los que escucharon tuvieron esta reacción, que fueron conmovidos. Es un sentir profundo y de gran peso. Un sentir profundo y de gran peso. Su corazón está muy agitado, turbado. Los que escucharon ese día el mensaje de Dios fue que sus corazones fueron turbados. Y para darle un poco de contexto aquí, recuerden que el Señor Jesucristo había resucitado poco antes y ahora se encuentran Pedro predicando el primer sermón, el primer mensaje, la cual incluye el mensaje de arrepentir y que se arrepientan y se bauticen en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan ser salvos. Entonces, dando ese contexto, queremos ver qué es lo que significa ese arrepentimiento. Significa persuadir o convencer la mente por evidencia para convencer al hombre del error o de la verdad. Señores, el arrepentimiento es algo clave para nosotros poder ser introducidos a la familia de Dios. Yo recuerdo jueves 31 de diciembre del año 1998. Fue un día sumamente importante porque pasó algo que yo no estaba esperando. Y es que esa noche, 31 de diciembre, como muchos acostumbran a cenar en familia y esperar el año nuevo, yo tenía algunos 16 años. Para que no se distraigan buscando la matemática, yo cumplí 40 años hace poco, así que algunos 20 y largo. Así que, pero no es relevante. Pero ese 31 de diciembre, antes de pasar a la cena, yo tengo un tío que es como mi padre, que es mi padre espiritual, que también al yo perder mi padre a temprana edad, él asumió el rol de padre como podía. Yo estoy muy agradecido de su vida. Pero él, antes de comenzar a cenar, nos reunimos todos en la mesa y normalmente la familia le piden al que va a la iglesia a que ore por los alimentos y obviamente le tocaba a él. Y él dijo, antes de orar, yo quisiera leer una porción de la Escritura. Y él leyó 1 Corintios capítulo 15. Tiene 58 versículos. Y la cena estaba ahí, ¿verdad? Y ustedes saben lo que pasa a la cena cuando uno espera que se pone fría. Sin embargo, lo que estaba pasando en mi corazón era algo inesperado. Él empezó a leer el pasaje que dice que les digo un misterio, no todos moriremos, pero seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar la trompeta, esto de corrupción se vestirá de incorrupción y los muertos en Cristo resucitarán. Básicamente está hablando de cuando el Señor venga. Y yo recuerdo que cuando él concluyó esa lectura y oró, yo recuerdo poco de la comida, recuerdo poco de nuestras conversaciones, pero yo sí recuerdo lo que yo estaba sintiendo en ese momento. De manera inesperada ya, yo estaba sintiendo el peso del pecado mío. Aún teniendo 16 años de edad, yo sentí un gran peso porque me había dado cuenta de la profundidad y la gravedad de mi condición espiritual. Nadie, absolutamente nadie, de manera seria desea ir al infierno. Estamos claros. A nadie le gusta el sufrimiento. Y a mí siempre se me había enseñado de que si nosotros podemos de alguna forma balancear nuestras buenas obras, es posible que nosotros pasemos al cielo sin problema. Pero lo que se había leído en
en esa porción de la Escritura no decía eso. Y yo sabía que las puertas del infierno se estaban asomando. Yo sentía ya, de una forma para describirlo, que ya los pies los tenía calientes. Yo tenía un gran peso. Yo no podía conmigo mismo. Yo quería salir de este cuerpo y entrar en otro. Yo quería que algo pasara. Porque yo no aguantaba la convicción y el profundo sentir que yo tenía de la gravedad de mi pecado ante un Dios santo. A mí no me predicaron el Evangelio de una manera tradicional. Solamente se leyó 1 Corintios 15. Ya yo sabía que yo tenía que reconocer que Dios es el único que me puede salvar. Y yo recuerdo que yo estaba sumamente angustiado, porque yo sabía que ya yo iba a morir. Yo me daba como hombre muerto. Usted dice, eso es algo drástico. Bueno, así de compungido estaba mi corazón. Y en ese entonces, a la iglesia que visitaba mi tío, el pastor, después de los mensajes, hacía una oración y decía, si hay alguien que está conmovido, quiere arrepentirse y aceptar a Cristo, que levante su mano. Y yo recuerdo que yo pensaba que esa era la forma de aceptar a Cristo. Y yo le decía a Dios, porque era jueves, decía, Dios, si tú me permites a mí llegar al domingo, levantar mi mano y salvarme, haz conmigo lo que tú quieras, pero por favor, déjame llegar al domingo. Sabemos teológicamente que el Señor había traído un arrepentimiento genuino en ese momento, pero mi falta de conocimiento era así. Ese viernes, sábado, fueron los días más largos de mi vida. Yo no salí, yo estaba de vacaciones obviamente, yo no salí de mi habitación porque yo tenía miedo de que si yo salía algo iba a pasar y yo me iba a morir, me iba a ir para el infierno. Y yo quería preservar todo, yo quería aguantarme. Cuando llegó el domingo y el pastor concluyó la prédica, que no me acuerdo de qué predicó, pero probablemente era la prédica más larga de mi vida porque ya yo estaba anhelando ese momento. Y yo creo que cuando él dijo, vamos a orar, ya yo tenía la mano levantada. Hermanos, cuando Dios nos revela y nos muestra lo frágil y pecador que nosotros somos ante un Dios que es 3 veces santo, y leemos las Escrituras y el Espíritu Santo nos trae convicción, ya yo sé por qué las personas en Hechos capítulo 2 decían, ¿qué haremos después de predicar ese mensaje? Dijo, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo. John MacArthur dice que la convicción es la llave usada por el Espíritu Santo para abrir el corazón a la salvación. El arrepentimiento es un cambio de actitud y acción hacia el pecado, del pecado hacia la obediencia de Dios. El concepto de arrepentimiento difiere ligeramente, depende del trasfondo donde tú estés. Pero lo que sí sabemos es que un arrepentimiento genuino es un ingrediente absolutamente esencial en la salvación. Porque cuando tú te arrepientes de tus pecados, tú abandonas tus caminos pecaminosos. Comienzas a caminar hacia el Salvador. Tu mente comienza a cambiar, tu celo, tu deleite. El arrepentimiento es más que simplemente sentirte mal de tus pecados. El arrepentimiento es un cambio absoluto de vida en una renuncia a la vida vieja del pecado y la adopción de la nueva vida en Cristo. El arrepentimiento significa cambiar la mente, los valores, las metas y los caminos. Y tu vida se viva de una manera diferente. Mente, juicio y voluntad, y afecto, comportamiento y estilo de vida, motivos y planes, todos están involucrados. Arrepentirse significa comenzar a vivir una vida nueva. Y estas prácticas ayudaron en un sentido a la unidad y el propósito de los primeros cristianos. ¿Y por qué estamos hablando del arrepentimiento? Porque para nosotros saber cuáles son los distintivos de una familia de Dios, nosotros tenemos que saber si nosotros somos parte de esa familia de Dios. Y la forma es nosotros haciéndonos la pregunta, ¿me he arrepentido yo de mis pecados? ¿He reconocido a Cristo como mi único Salvador? ¿Le he entregado mi vida a Cristo? Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y entonces los que recibieron su palabra con alegría fueron bautizados y continuaron con firmeza. ¿En dónde? En la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles. Ellos estudiaron, a lo que se comprometieron fue a estudiar. Se entregaron a ser instruidos y a enseñar a otros.
Pablo le dijo en 2 de Timoteo, a Timoteo, en capítulo 2, versículo 2, y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Nosotros también leemos que en la iglesia anhelaba escuchar y aprender más del Evangelio y la sana doctrina, porque más hacia adelante en Hechos capítulo 5, versículo 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había una pasión por la palabra de Dios. La pregunta de nosotros es, ¿estamos apasionados o estamos conformados con simplemente venir los domingos, decir amén al servicio, darle abrazo a tu hermano, que eso nos hace sentir bien, y después seguir nuestra vida como si nada ha pasado? Había una intención. Yo cuando a mí me gusta algo, a mí me gusta meterme de lleno en eso. Una de las cosas es cuando yo aprendí a tocar guitarra, yo cogía muchas cosas y las dejaba. Y le dije a mi madre, yo quiero aprender a tocar guitarra. Y mi mamá me dijo, no hay dinero para guitarra, y menos para que tú la cojas y la dejes a los 2 días. Yo conseguí una guitarra que estaba arrumbada en el garaje de la casa de un amigo. Le faltaban piezas. Yo tomé esa guitarra, comencé a ahorrar, la arreglé, empecé a tocar. Y yo decía, no habían horas suficientes para yo tocar y saciarme. Mi mamá me levantaba a las 6, 6 y media de la mañana, y yo le pedía que me levantara a las 5 para de 5 a 6 de la mañana yo poder tocar guitarra. A ese nivel era la fiebre, como decimos. Y así nos pasa con todo. Cuando tenemos un juguete nuevo, un vehículo nuevo, cuando tenemos algo nuevo, nosotros queremos disfrutarlo al máximo, nosotros queremos pasar tiempo con eso. Y la pregunta mía es, ¿nosotros queremos pasar tiempo en la enseñanza de los apóstoles? Ellos perseveran en la doctrina de los apóstoles. También en la iglesia vemos que todos los días, no era algo de los domingos, era todos los días que ellos pasaban tiempo en la palabra porque querían aprender de Dios. Imagínense esos cristianos en Hechos capítulo 2, en el 2023, con toda la tecnología y todos los recursos a nuestra disposición. Cristo nos enseñó que la perseverancia en las enseñanzas sería una evidencia para los verdaderos convertidos. Así lo explicó por medio de una parábola el Señor Jesucristo en Marcos 4, 14 al 20, en la parábola del sembrador, cuando al final dice, y otros aquellos que sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan frutos. Unos a 30, otros a 70 y otros 100 por uno. Esto no es una carrera, pero sí nosotros vemos aquí en la palabra de Dios que es algo que nosotros intencionalmente tenemos que hacer, de invertir nuestras vidas en la enseñanza de la palabra, porque eso nos da vida. Los judíos que habían profesado en él, en Juan 8, 31 al 32, la Biblia dice, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocéis la verdad, y la verdad que los hará libres. La palabra perseverar o permanecer son sinónimas en estas comparaciones. Y si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 2 que acabamos de leer una porción, decía, y perseveraban, se dedicaban día tras día. Eso es algo continuo porque es necesario para nuestras almas. En 2 de Juan, capítulo 2, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto quiere decir que una evidencia de la salvación es la perseverancia en la doctrina de los apóstoles. Debemos ser consistentes como familia y abrazar esas doctrinas. Entonces, ¿cómo nosotros vivimos en familia? Cuando nosotros juntos, como hermanos, como familia, nosotros invertimos, nosotros dedicamos tiempo a aprender más de Cristo. Los primeros cristianos perseveraron con los apóstoles y con sus enseñanzas. Ellos continuaron fielmente en esto. De la misma manera, nosotros como cristianos de esta época debemos mostrar que somos verdaderos discípulos por nuestro amor hacia la palabra. Entonces, la palabra de Dios nos enseña tantas cosas. Nosotros, cada uno de aquí, estamos aquí hoy día por el poder de la palabra de Dios. La familia de Dios persevera en las enseñanzas de los apóstoles, porque se dedicaban continuamente a las enseñanzas, a las enseñanzas de los apóstoles,
Y número 2, la familia de Dios persevera en la comunión unos con otros. Yo creo que a nosotros nos encanta la idea de nosotros vivir en familia. Si hay algo que personas que no han visitado, los hermanos que somos de esta congregación, cuando describen la iglesia, dicen, es que es como, se siente como que somos una gran familia. Y déjenme decirle algo, es que somos una gran familia, con nuestro Padre Celestial como ejemplo, como Padre, como guía, como proveedor. Entonces, hermanos, no es coincidencia de que nosotros tengamos este sentir, es porque es real. Nosotros somos familia, debemos actuar como familia. Ellos se dedicaban continuamente a la enseñanza de los apóstoles, todo lo que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común. Y esto significa que estos creyentes buscaban el compañerismo entre sí. Cada uno de nosotros luchamos con querer ser aceptados o no. Y nosotros no tenemos esta lucha porque en el pueblo de Dios, porque nuestra identidad está en Cristo, en nuestro Padre. Entonces, este compañerismo, había una unidad maravillosa, nunca antes vista, había gozo, un mismo sentir por las cosas de Dios y el amor de Jesucristo. Entonces, ¿cómo se pudo alcanzar esta unidad entre los cristianos? Bueno, en Juan 1:3, él dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dice que anunció a estas personas el Evangelio, que puedan tener cosas comunes unos con otros. Después explica la verdadera comunión que es con el Padre y Jesucristo. Esto quiere decir que lo que nos une como cristianos no es un pensamiento, no es un concepto, no es una enseñanza, sino es una persona. ¿Y esa persona es quién? Dios, el mismo Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor Jesucristo hablaba, le gustaba estar entre los discípulos. ¿Haciendo qué? Enseñándoles, haciendo vida juntos. Él incluso dice, cuando está orando, dice, Padre, yo quiero que ellos sean uno. ¿Cómo quién? Como tú y yo somos uno. Así que esa unidad es sumamente importante y está en la agenda de Dios para que nosotros como un cuerpo, nosotros podamos llevar a cabo el Evangelio y vivir el Evangelio de Dios. Es muy importante. Entonces, nosotros vemos aquí que es tan importante que Él quiere que nosotros seamos uno. ¿Como quién? Como Él es uno con el Padre. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo mientras peregrinó aquí los 33 años? La cosa que Él más hacía, yo oraba. Él oraba constantemente porque Él entendía la necesidad de estar unánime con su Padre. Y la única forma que tú y yo podemos ser de un mismo sentir es si nosotros de manera privada, nosotros estamos teniendo una comunión con el Dios Santo. Que nosotros estamos procurando pasar tiempo en la palabra de Dios, dejándonos enseñar, dejándonos moldear y siendo sensibles a las enseñanzas del Espíritu Santo. Versículos 6 y 7 de ese mismo capítulo dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿andamos en qué? En tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nuestro amor por Dios se mide por nuestra comunión diaria con los demás y el amor que muestra. Eso lo dijo Andrew Murray. Hermanos, la evidencia, esto es como algo que va una atrás de la otra. Nosotros tenemos comunión con el Padre. Y al tener comunión con el Padre, nosotros tenemos comunión el uno con los otros. Tenemos un mismo sentir. Y el mundo ve esa unidad y se atrae. ¿Por qué? Porque es genuina, porque es algo verdadero, porque es algo duradero. Y es algo en la cual tú y yo, nosotros somos constantes, día tras día buscando esto. La limpieza de los pecados en este texto es una limpieza diaria de nuestro pecado. Mientras caminamos con el Señor le confesamos nuestros pecados. En verdad que cuando venimos a Jesucristo somos perdonados y la deuda del pecado se nos cancela. Pero esto no significa que ya no pecamos, todavía pecamos. Y si andamos en luz, no solamente podremos tener comunión con nuestros hermanos, sino también tendremos limpieza constante de nuestros pecados. Yo recuerdo un profesor en el seminario que decía
mantén cuentas cortas con Dios. Mantén cuentas cortas con Dios. Tú pecas a las 11 de la mañana en tu trabajo, no esperes en la noche a tú tener un tiempo a solas con Dios para tú darle el listado de las cosas que tú hiciste y que necesitas perdón de pecado. Dios es accesible en todo momento. Si nosotros pecamos, nosotros debemos inmediatamente pedir perdón. ¿Por qué? Porque cuando tenemos pecado entre nosotros, esa comunión es afectada. Y si esa comunión se afecta, esta comunión se afecta y todo se afecta. Así que mantén cuentas cortas con Dios. Ese mismo profesor decía que había un miembro de su iglesia. No es que nosotros tengamos que hacer lo que yo voy a decir, por eso. Una forma en que él lidiaba con eso, es que cuando él pecaba, él lo escribía en un papel, pedía perdón y iba al inodoro y lo echaba. Para él recordarse de que Dios perdonó ese pecado y lo olvidó y lo limpió. Bien, entonces nosotros tenemos que buscar formas de nosotros predicarle a nuestra alma, de nosotros recordarle a nuestra alma de que nosotros tenemos que tener una comunión genuina con Dios. No podemos pretender tener comunión con otro cristiano si no tenemos comunión con el Salvador. No existe comunión si no es el Señor que nos une a otro hermano en Cristo. Orar con alguien, si tú o la otra persona están fuera de comunión con el Señor, no hay verdadera comunión entre ustedes. No deberíamos preguntar, ¿qué nos une hoy como iglesia? Y si esa unión no es genuina, en el sentido de si no lo tenemos con el Padre y pretendemos tenerla con el hermano, esa comunión no va a durar, esa unión no va a durar. ¿Por qué? Porque está siendo afectada por algo que no es real. Todos nosotros vamos a pasar una eternidad en el cielo. ¿Por qué no aprender a tener comunión en esta vida? La comunión genuina dentro de la iglesia requiere más que reunirse bajo el mismo techo. Todos debemos unirnos con el deseo de unidad. La iglesia nunca prosperará y será todo lo que puede ser si no está unida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que nos amamos, que amamos a los hermanos. Un amor para otro, un amor uno para el otro confirma nuestra salvación. No podemos amar a Dios si no amamos a tu hermano. Si un hombre dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque él no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El compañerismo es esencial para hacer todo lo que podemos ser para nosotros transitar en esta vida. Dice la Biblia aquí que todos tenían una comunión y cosas en común. Permíteme darle otro ejemplo de cuando estaba en la universidad. Yo sé que hacen mucho de eso, pero viendo su rostro creo que somos la mayoría de la misma edad, así que me voy a sentir un poquito más libre. Aquí dice que ellos vendían sus propiedades, estaban pendientes el uno al otro, y aunque la Biblia no repite eso como un patrón de que nosotros debemos vender nuestras propiedades por la necesidad de otro, pero sí hay algo más profundo aquí que dice que nosotros debemos procurar el bienestar de nuestros hermanos. Había un estudiante, yo estaba en el seminario del 2001 al 2005, y allá los estudiantes no teníamos muchos recursos. Lo usábamos todo para comer, pagar la universidad y algunos que tenían vehículos para los gastos de su vehículo. Básicamente esa era la vida. Comida, pagar la universidad, trabajar y estudiar. Y había un compañero de habitación mía que le gustaba mucho las agendas electrónicas, la Palm Pilot. ¿Quién recuerda eso? Perfecto. Él tenía una blanco y negro. Para los que no saben hoy, se parecía al libro Kindle de Amazon. y a él le gustaba la tecnología. Y él decía, hay un modelo que a mí me gusta, y me lo enseñaba en una revista. Y decía, mira la carcasa, mira las curvas, mira esto, tiene esto, es a color, tiene un lápiz, este lápiz funciona más rápido. Duró un semestre entero hablando de la Palm Pilot. Obviamente hasta yo quería uno ya, de la forma en que me la vendió, pero obviamente no podíamos. El caso es que llegó a fin de mes y ya él completó el dinero que él requería para comprarla. Él la iba a comprar de medio uso en una tienda y eso costaba $150 en aquel entonces.
Yo recuerdo que yo iba a acompañarlo con él porque ya todo el mundo se lo iba a celebrar eso. O sea, él tenía todo el mundo ya, de que la Palm Pilot, todo el mundo. Creo que hicimos un viaje universitario para la tienda, íbamos a hacerlo. Y ese domingo estábamos en la iglesia y él oyó una conversación de la esposa de uno de los pastores, de cómo ellos están luchando, incluso en esa iglesia se iba en saco y corbatas. Y ella expresó que su esposo tiene los trajes ya muy viejos, están rotos, ella se la pasaba cosiéndolo, porque ellos no tenían recursos para comprar un traje nuevo. Y ese compañero de cuarto, el Señor lo movió tanto a él, para él usar ese dinero que había pasado el semestre entero ahorrando para comprarse su Palm Pilot, para ir a un mall, a una tienda, a comprarle 3 trajes a su pastor. Y la condición, yo lo sabía porque yo era su compañero de cuarto, era casi imposible esconderlo, pero él habló con la esposa del pastor y él dijo que la única condición era que eso no podía saber de dónde venía eso. Y así se mantuvo. Y para mí eso me ministró tanto. Eso se llama nosotros sacrificarnos por el hermano. Eso se llama estar pendientes los unos a los otros. Pero ¿cómo nosotros podemos hacer este tipo de cosas si no estamos cerca el uno del otro? Yo conozco hermanos aquí que tienen dificultades, lo sé porque hemos tenido conversaciones juntos. De lo contrario, yo nunca hubiese pasado nada. Yo veo aquí todo el mundo y veo sus rostros. Y digo, todo está bien, todo está bien, menos en mi casa. Yo soy el único que estoy cogiendo lucha, pero cuando comienzo a hablar con los hermanos, me doy cuenta de que hay una lucha en común. Cada quien está tratando con algo en su vida. Y nosotros tenemos que llevarnos a nosotros en oración. Y no solamente orar, sino nosotros actuar, llamar, estar pendiente al hermano. Eso se llama nosotros vivir en comunidad. Ellos partían el pan. En el versículo 42, es una referencia al partimiento del pan como la cena del Señor, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, el partimiento del pan y las oraciones. Y en Hechos 27 dice, vemos que Pablo dirigió en una iglesia, dijo, el primer día de la semana cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando salir al día siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Yo no pretendo hacer eso. Pero sí, cuando estaban reunidos, partían el pan. Entonces, una de las cosas que nosotros como iglesia hacemos, para nosotros estar practicando las enseñanzas de los apóstoles, es tener comunión, partimiento del pan. Eso se traduce hoy como lo que nosotros llamamos la cena del Señor. En el contexto antiguo era literalmente una cena completa, la cual se recordaba lo mismo, lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y nosotros hoy, por temas prácticos, económicos y la vida que cambia, que hay que adaptar, nosotros lo hacemos de una manera diferente, pero lo que significa el simbolismo y la obediencia son la misma. La primera iglesia mostró un compromiso con esas ordenanzas y celebró con perseverancia. A causa de esto tenían comunión continua con el Señor y con los demás. No hay nada mejor que andar en las obras que Dios antemano ha preparado para ti. No hay mejor lugar en la tierra que no sea en la voluntad de Dios, y Dios se deleita. Tú y yo debemos observar esas enseñanzas, así como los primeros cristianos lo hacían. Debemos hacerlo con sencillez de corazón, no preocupándonos por lo que otros dirán, pero sí preocupándonos de nuestro hermano y nuestra familia en la fe, la cual es lo mismo que tú y yo, más de él y menos de mí. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosa tiene tanto poder en tu vida que no te permite observar y disfrutar de las grandes cosas que Dios tiene para ti? Cuando digo cosas para ti, me refiero a ¿qué te está deteniendo a ti de reconocer tus pecados y venir a Cristo? ¿Qué te está deteniendo a ti de pasar por las aguas de bautismo? ¿Qué te está impidiendo a ti participar de la cena del Señor, la cual es un mandato? Al no hacerlo estamos desobedeciendo. ¿Acaso es avaricia, lujuria, comodidad, amargura? No permitas que el príncipe de las tinieblas turbe tu corazón o te distraiga
Por eso nosotros estamos llamados a vivir como familia juntos, para que la buena batalla no se pelee sola. Tú estás luchando con algo, compártelo. Tú necesitas algo, compártelo. Compártelo. Aquí se predicó una vez desde ser vulnerable, de nosotros decir lo que está pasando, porque nosotros somos de carne y hueso, con un Salvador en común, con un enemigo en común. ¿Qué tú crees que te pueda estar pasando a ti, que otros quizás no puedan entender o simpatizar? Y en caso de que no puedan, llevarlo en oración al Padre. Si Dios quiere una vida para nosotros y que esta vida sea abundante, recuerden que el Señor es suficiente para todos nosotros. MacArthur dice que el gozo y la alabanza, sobre el gozo y la alabanza, ¿qué produjo ese gozo? Parte de esto es producido en el versículo 46, por la sencillez del corazón, la unidad trae gozo. Cuando somos uno, estamos experimentando alegría. Y luego en el versículo 47, el mismo sentir, alabando a Dios. Si todos estamos involucrados en alabar a Dios y darle toda la gloria de Dios, entonces todos somos uno. En cuanto alguien dice, no, yo quiero la gloria, entonces ahí hay problema. Por eso la Biblia dice, cuidado con los que buscan la preeminencia. ¿A quién pertenece la preeminencia? A Cristo, solamente. Eso no hay que compartirlo. Eso es de Él, solamente de Él. Y nosotros debemos procurar, nosotros dársela. Si te preocupa elogiarte a ti mismo, nunca serás feliz porque nunca podrás elogiarte lo suficiente, porque no mereces elogios. No hay alegría en elogiarse a ti mismo porque terminarás siendo el único involucrado. Hay gozo en alabar a Dios y ver lo que sucede como resultado. Y tuvieron gozo porque pusieron sus ojos en la gloria de Dios y en ella solamente. Todos alabando a Dios. La alegría proviene de la unidad viene cuando todos nos preocupamos por la gloria de Dios y no por la nuestra. La familia de Dios persevera en las enseñanzas de los apóstoles. La familia de Dios persevera en la comunión uno con otros. Y la familia de Dios persevera en oración. Hay otros distintivos, hay otras cualidades, características, pero no tenemos tiempo suficiente para llevarlas todas. Así que nos enfocamos en estas tres. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, el partimiento del pan y la oración. En resumen, podemos decir que la perseverancia en la oración era una característica fundamental de la vida espiritual de la familia de Dios en los primeros días de la iglesia cristiana, tal como se describe en el libro de los Hechos. La perseverancia en la oración implica ser constante y persistente en la comunicación con Dios, manteniendo una actitud de humildad y confianza en su amor y poder. La oración no solo es una forma de pedir ayuda o de agradecer las bendiciones que hemos recibido, sino que también es una forma de fortalecer nuestra fe y de mantenernos conectados con Dios. Hay que ejercitarse para la piedad. Versículo 42 nos dice que la perseverancia en la oración era una parte importante de la vida espiritual de la familia de Dios. Como creyentes también podemos seguir este ejemplo y perseverar en la oración para fortalecer nuestra fe y nuestra relación con Dios. Finalmente, estos cristianos perseveraron en la oración, dedicaron tiempo para alabar a Dios, entendían su propósito de la existencia de Dios. En Hechos 12:5 dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. No esperemos estar en una situación terminal o una situación extrema para nosotros orar y acordar a nuestros hermanos. Sabemos que orar es hablar con Dios, buscar su rostro, pedir por nuestras necesidades, pedirle a Dios que Él haga lo que Él ya quiere y va a hacer. A veces pensamos que Dios no quiere hacer algo y que si nosotros oramos lo podemos convencer. Pero ¿quién puede cambiar la mente de Dios? ¿Quién puede cambiar la mente de Dios? Él es soberano. Dios ciertamente quiere responder nuestras oraciones y Él quiere glorificar su nombre al darnos lo que pedimos. La oración no es solo pedir nuestras necesidades, sino también hablar con Él. Nuestras oraciones deben ser que Dios levante estudios bíblicos
Nuestras oraciones deberían ser que las personas que no conocen de Cristo quieran conocer a Cristo. Nosotros debemos orar para que el mensaje predicado traiga convicción a los perdidos. Te dicen, ¿eso le toca a Dios? Sí, pero a nosotros nos toca la parte de ir a buscarlos. Ciertamente hay un atractivo de venir aquí a la iglesia, a las iglesias. A veces nosotros estamos aturdidos y queremos algo que nos haga sentir bien. Y eso no está mal, venir a la iglesia a buscar eso. Pero esa no es la iglesia y ese no es el propósito. Nosotros tenemos que salir afuera. Por eso es que esta es una iglesia que practica la vida en familia. ¿Por qué? Porque como pudimos ver, nosotros tratamos de hacer esfuerzos para alcanzar la comunidad. No es para que nos den gloria a nosotros, sino es para que le den gloria a Dios, para que vean nuestras obras y glorifiquen al Padre. Para que la comunidad vea que nosotros simplemente no nos sentamos aquí con aire acondicionado a oír un mensaje, sino que nosotros estamos interesados en invertir en la comunidad, porque Dios está interesado en la comunidad. Nosotros simplemente somos extensiones de lo que Dios quiere hacer. Así que ánimo a nosotros perseverar en la enseñanza, que Dios nos dé hambre por su palabra. Quizás a ti no te interesa, órale a Dios para que te dé hambre por tu palabra. Señores, yo no soy deportista, obviamente. Pero cuando yo estaba afuera, yo estaba en el estado de Michigan y ahí todo el mundo le gustaba el hockey. El único hockey que yo había visto en mi vida eran en los videojuegos. Yo recuerdo que me llevaron a un juego de hockey y para mí ha sido una de las experiencias más divertidas que yo he tenido. Cuando el puck, no sé cómo se le dice en español, vamos a ponerle la bola, poner una bola, el disco, gracias, el disco tocaba la pared, se estremecía en la pared y sonaba durísimo. Y tú veías que el público, cuando agarraban el disco, la gente voceaba y en el mismo segundo se lo quitaban. Y tú veías que la gente era como si estuvieran jugando. Todo el mundo, y en un segundo, todo el mundo estaba activo ahí. Yo dije, wow, a mí me encanta el hockey. Me encanta, sí, eso fue algo adictivo. Adivina cuántos juegos yo fui. ¿Por qué? Porque no era algo verdadero. Y es fácil uno emocionarse por cosas, porque el otro está emocionado. Pero le digo esto es porque si usted no tiene hambre por la palabra, júntese con personas que sí la aman y usted va a ver que en poco tiempo usted va a estar, como dicen el buen dominicano, comiendo libros. Usted va a estar buscando recursos. Usted va a estar queriendo aprender más. Y después que usted aprende más, usted va a ver la necesidad que hay de la palabra y va a querer que otros. Y tú vas a comenzar a prepararte a cómo enseñar. Y consecutivamente, y así mismo, de manera consecutiva, es que pasan las cosas en el reino de Dios. Esto se contagia. Este amor es contagioso. Esta unidad es contagiosa. Entonces procuremos nosotros hacer las cosas bien y perseverar para que las cosas duren. Conclusión, hemos visto que los primeros cristianos tenían un compromiso con Dios y unos con otros. El comportamiento se mostró en un amor por la palabra, los unos a los otros, y el deseo de tener comunión. La obediencia a la ordenanza de Jesucristo de partir el pan y las oraciones. Todo lo que hacemos como iglesia, lo hacemos porque queremos obedecer lo que ya Dios ha dicho. No es por imitar lo que otros están haciendo. Ciertamente imitamos las cosas buenas que los otros están haciendo, pero nosotros queremos, antes de todo eso, procurar que lo básico nosotros lo estamos practicando. Así que le damos gracias al Señor por una iglesia que hace siervos líderes, piden familia, discipulado intencional, mayordomos generosos, y que Dios nos permita seguir creciendo en cada una de esas áreas. Oremos. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros. Padre, permite que nosotros podamos tener una comunión contigo sin interrupciones, sin pecado. Padre, permítenos tener cuentas cortas contigo. Permítenos disfrutar de la dulce comunión a través de tu Espíritu Santo. Padre, ármanos de valor, Señor, porque no decimos que lo hacemos todo y somos perfectos,
pero tú sí lo eres. Y tú has preparado camino para nosotros, para Ciudad de Gracia, para los que nos visitan.